Hola, somos Eugenia Tejerina y Purificación Calleja, y en esta comunicación queremos hablaros de el rechazo a las vacunas, influencias que lo motivan. El rechazo a la vacunación, conocido popularmente como movimiento antivacunas, lo define la Organización Mundial de la Salud como la tardanza en aceptar la vacunación o el rechazo a las vacunas pese a la disponibilidad de servicios de vacunación. El objetivo de este trabajo es conocer la base del rechazo a la vacunación y los principales factores que influyen en este movimiento. Para ello, se realizaron búsquedas bibliográficas en las bases de datos de PubMed y Scielo, utilizando como descriptor vaccination y refusal. Se combinaron ambos términos con el operador booleano AND. Asimismo, se consultó información relacionada en la página web de la OMS, utilizando los mismos términos, y se revisaron dos libros que analizan la situación actual del rechazo a la vacunación. ¿Funcionan las vacunas?, de López Goñi e Iturbide, y el movimiento antivacunas, de Emilia Lopera. Entre los resultados de esta revisión se manifiesta que la oposición a las vacunas es tan antigua como las mismas vacunas. Ya en 1796, cuando Jenner extendió el uso de la vacuna contra la viruela, comenzaron a surgir las primeras críticas, tanto de la Iglesia anglicana como de la propia comunidad médica de su época, que por aquel entonces no aceptaban la teoría del origen infeccioso de muchas enfermedades. A mediados del siglo XIX se promulgaron en Reino Unido una serie de leyes que obligaban a los padres a vacunar a sus hijos, imponiendo multas e incluso penas de prisión a los que se oponían. Esto provocó la aparición de los primeros grupos antivacunas organizados, que difundían sus mensajes mediante panfletos, charlas o mítines. El movimiento antivacunas llegó a España a finales de los 80, cuando un grupo de profesionales sanitarios y de padres vinculados a un centro de parto natural de Cataluña crearon la Liga Nacional para la Libertad de la Vacunación. El rechazo a las vacunas no es homogéneo. Como en una escala de gradación, podemos encontrar tanto grupos que muestran un enfrentamiento total a cualquier tipo de vacuna, como posicionamientos menos radicales que se oponen solamente a alguna vacuna en concreto, o a las vacunas nuevas cuyos posibles efectos adversos se considera que no se han estudiado en profundidad, o algunos conservantes y adyuvantes utilizados en las vacunas. En el rechazo a la vacunación intervienen múltiples factores. La OMS ha agrupado estos factores en influencias contextuales, influencias individuales y grupales e influencias específicas de las vacunas. Las influencias contextuales son aquellas derivadas de factores históricos, socioculturales, económicos y políticos. Entre ellas encontramos los medios de comunicación y redes sociales. Hoy día, con la aparición de Internet, los movimientos antivacunas están alcanzando gran difusión. El Departamento de Salud Pública de la Universidad de Sydney, en Australia, realizó un trabajo de investigación donde se estudió el contenido de 100 webs con ideología antivacunas. En este trabajo, por una parte, se evidenció que la mayoría de estas webs referencian sus argumentos con obras autopublicadas por sus autores, o bien artículos en prensa de medicina alternativa, cartas al director de una revista, alusiones a otras páginas antivacunas o vídeos en Internet. Además, se mencionan investigaciones en las que supuestamente se han obtenido resultados que desaconsejan la vacunación, pero no se citan las fuentes o referencias bibliográficas. Otro recurso que utiliza este tipo de webs es el uso de imágenes e historias de niños presuntamente afectados por las vacunas. También pueden existir motivos religiosos. Por ejemplo, algunos musulmanes se oponen a determinadas vacunas porque contienen derivados del cerdo, como ocurre con la vacuna intranasal de la gripe, que incluye gelatina porcina. Con respecto a las intervenciones políticas, ya hemos visto que la obligación de vacunar puede provocar rechazo, considerándose un abuso de poder. En el caso de Pakistán, en julio de 2012, los talibanes prohibieron la vacunación contra la polio en la zona norte del país bajo su control. Unos años antes, la CIA había utilizado una falsa campaña de vacunación de hepatitis
en las cercanías del lugar en el que se refugiaba Bin Laden, para tratar de localizarle. Esto llevó a que se extendiera la desconfianza hacia los programas de inmunización. Desde la prohibición han muerto asesinadas más de 70 personas que trabajaban en las campañas de vacunación organizadas por el gobierno pakistaní y organismos internacionales. Tras estos sucesos, la Casa Blanca aseguró que no volvería a usar campañas de vacunación como tapadera en el espionaje. En cuanto a la gestión de las vacunaciones masivas sistemáticas, pueden incluir aspectos geográficos, como en los casos en que el centro de vacunación sea de difícil acceso. Adicionalmente, en nuestro país existe cierta discrepancia respecto a las recomendaciones en el calendario vacunal infantil, que puede crear confusión en los padres. Este es el caso de la presencia de distintos calendarios vacunales en cada comunidad autónoma, o de algunas vacunas que la Asociación Española de Pediatría recomienda, pero no están incluidas en el calendario oficial de vacunaciones, como la del meningococo B en muchas comunidades autónomas y la del rotavirus. Finalmente, la industria farmacéutica puede generar desconfianza cuando se percibe que solo le mueven los intereses económicos y no el interés de la salud pública. Dentro de las influencias individuales y grupales, puede condicionar la experiencia con vacunaciones pasadas. Por ejemplo, conocer a alguien que haya padecido una enfermedad prevenible mediante vacunación por no haberse vacunado favorece la aceptación de la vacunación. Y a la inversa, conocer a alguien que haya sufrido efectos no deseados tras haber sido vacunado influirá en el rechazo. Por otra parte, hay ciertas creencias relacionadas con la salud que inclinan al rechazo, como el pensar que padecer las enfermedades es necesario para fortalecer el sistema inmunitario, o que por el contrario, las vacunas destruyen en gran medida la inmunidad natural, o bien la convicción de que las terapias alternativas y naturalistas son suficientes para tener una buena salud y prevenir las enfermedades. Otro aspecto a tener en cuenta son los conocimientos individuales sobre las vacunas y la concienciación sobre la importancia de la inmunidad grupal, que se consigue con coberturas vacunales por encima del 95%. La confianza en el sistema sanitario puede influir en la vacunación y los programas de vacunación establecidos. Los profesionales de la salud son un modelo para sus pacientes. Si los profesionales dudan por cualquier motivo, por ejemplo, porque no confíen en la seguridad o la necesidad de una vacuna, transmitirán esta duda a sus pacientes. Por último, está el riesgo-beneficio percibido. Cuando la percepción del riesgo de enfermedad es baja, no se siente la necesidad de vacunar. Respecto a las cuestiones específicas de las vacunas, la existencia de eventos adversos locales y leves, así como el historial de problemas de seguridad, pueden dar lugar a reticencia, aun cuando los problemas de seguridad se hayan aclarado o resuelto. La introducción de una nueva vacuna, cuando se cree que no se ha probado durante un tiempo suficiente o no se perciben sus efectos directos, como la vacuna contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello de útero. También puede haber cierto recelo a la hora de cumplir con el calendario recomendado por la administración múltiple de vacunas o la edad temprana de vacunación. Con relación al coste de la vacunación, habrá casos en que no se pueda pagar la vacuna o los gastos de desplazamiento hasta el centro de vacunación. Como hemos visto, la decisión de las personas de no recibir vacunas o no vacunar a sus hijos puede estar condicionada por diferentes factores de muy diversa índole. Los profesionales sanitarios debemos tener una formación adecuada sobre la práctica de la vacunación y manejar información objetiva, basada en la evidencia y actualizada sobre la situación de las diferentes vacunas, sus limitaciones y los posibles efectos adversos. Solo de este modo seremos capaces de dar a nuestros pacientes unas recomendaciones fidedignas, apoyadas sobre una sólida base científica. Muchas gracias por vuestra atención.